Muy buenas amigos y amigas roleras. Hoy tenemos un día especial, un día de los que yo, servidor, Antonio, y por supuesto Jacobo, llevamos esperando desde hace un montón de tiempo porque llevamos trabajando ya muchísimo en un juego de rol del que ya queda menos para que salga, que se llama Ciudad de la Araña, que ha escrito el propio, el grande, el inimitable Jacobo Peña, que se encuentra conmigo. ¿Qué pasa, Jacobo? El ancho. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Muy Antonio? bien, muy bien. ¿Qué Un tal? Muy poco... buenas personas que nos estaréis viendo en bueno, en el momento en que nos estéis viendo. Pues efectivamente, yo tenía ganas de hacer esto, porque aunque hemos jugado a Ciudad de la Araña aquí en Mandibulario, pero en los dos casos han sido aventuras introductorias y claro, pues no se cuenta mucho tampoco del mundo, del proceso, de cómo se ha ido creando. Y bueno, pues yo creo que es bonito poder hacer un poco este diario de producción. Sí, con este vídeo calculamos que van a ser un par de vídeos. Esta es la primera parte en la que la intención que tenemos es la de contaros un poco qué es Ciudad de la Araña, hablaros un poco de su ambientación, las mecánicas que usa para jugar. eh, el, el juego está ahora mismo en proceso de maquetación. A ver, la cabeza pensante, el ideólogo, el autor del juego de rol de Ciudad de la Araña es Jacobo, y yo estoy encargándome de la maquetación. La maquetación está en proceso, pero está bastante avanzada y calculamos que, que la maquetación se va a terminar, la vamos a poder terminar este mes, en lo que queda de diciembre. Teniendo en cuenta que a partir de Navidades ya no, ya las cabezas están cada una en sus movidas. Entonces sí, le vemos ya el final de la maquetación, luego empezará otro proceso, pero que, bueno, ahora, no, ahora hablaremos de todo eso, de los planes que tenemos, pero que dentro de poco a quien le llame yo he jugado y yo he venido un poco como después, ¿vale? Empecé a jugar, conocí Ciudad de la Araña jugando, y a partir de entonces fue cuando me uní al proyecto para maquetarlo. Eh, y es que plantea una experiencia de juego que a mí me ha parecido súper chula, y que ahora que estamos volviendo a hacer, que podéis encontrar hace una semana o así, que jugamos la primera parte de Nevará a Medianoche, que es otra aventura de Jacobo del juego, y va como un tiro, es que funciona genial. Vale, Jacobo, ¿por dónde quieres empezar? ¿Qué es Ciudad de la Araña o...? Bueno, yo voy a empezar por decir que efectivamente digamos que el texto, la base inicial es mía, pero yo creo que es interesante que hoy también tengamos como propuesta que veáis un poco el trabajo de maquetación que está haciendo Antonio, porque yo hay una cosa que suelo hacer, aunque es verdad que Antonio ha llegado ya cuando el texto estaba prácticamente terminado, pero por ejemplo, la aventura que va a venir en el manual básico es se jugó por primera vez en Mandibulario y bebe un poco de lo que los demás aportaron, de lo que los demás jugadores aportaron. Y luego, el texto en realidad he visto hoy que igual no lo cerramos absolutamente. Porque claro, luego está el trabajo que hace Antonio, que dice maqueta. Bueno, maqueta, está haciendo diseño de la maqueta, pero también está toquiteando todo lo que son las ilustraciones o fotografías que van a ir ahí. Y entonces, claro, pues teniendo en cuenta las limitaciones de pasar lo que es el texto de la descripción de un personaje
o de una criatura a, pues a las limitaciones que tenga la maqueta o todo lo que podamos hacer con las imágenes que podamos utilizar, pues hace su propia interpretación y algunas me gustan más que las mías. Entonces le estoy pidiendo permiso para tocar un poquito el texto, prometiéndole que voy a mantener prácticamente los mismos caracteres para que nada se descoloque. Pero algún personaje me ha gustado más cuando he visto la cosa que ha hecho ahí Antonio con él, que el propio personaje. En otros casos, pues bueno, pues vemos que ahí lo que hay es una interpretación que se ajusta, pero en algún caso lo he visto y he dicho, hostia, este me gusta más que el mío. Entonces, haremos ahí toquecillos. Pero bueno, por empezar, Ciudad Telaraña nace en un momento dado en el que yo quería jugar a una serie de juegos eh, bueno, que yo he jugado durante muchísimo tiempo, pero que sobre todo las mecánicas no me entusiasmaban. Entonces busqué unas mecánicas que me gustasen mucho. Yo soy muy fan del sistema rápido y fácil, que es un sistema español libre que se puede utilizar cualquiera, incluso para asuntos comerciales, y lo modifiqué y creé, digamos, un juego genérico. Pero con el tiempo me di cuenta de que me estaba pidiendo guerra ese juego, que yo dirigía cosas con esas mecánicas, ese sistema, que iban creando como una ambientación propia, y dirigía partidas que en sí mismas iban creando esa ambientación, y decidí darle esa ambientación. Entonces al final Ciudad Telaraña es un juego de rol, yo lo llamo semigenérico, porque claro, un juego de rol genérico sería uno que te sirve para casi cualquier ambientación. Y uno no genérico, que tiene una ambientación concreta, pues es eso, es un juego, digamos, no genérico. En mi caso digo semigenérico porque hay una ambientación, pero esa ambientación se puede colocar en la ciudad que uno quiera, incluso en la época, en cualquier época presente, pasado o futura, mientras ya haya habido una industrialización. Esto tiene cierto sentido, luego lo veremos. Pero mientras ya haya empezado la era industrial, digamos, tú lo puedes poner, pues eso, los dos ejemplos que hemos jugado aquí en Mandibulario han sido en Las Vegas en la época actual y ahora estamos jugando en Girona en los años 40 del siglo pasado. Entonces, realmente tú lo puedes ambientar en la ciudad que quieras. No significa que haya muchas ciudades telarañas, significa que hay una única ciudad telaraña, pero es la que tú elijas en tu mesa de juego, o incluso puedes jugar varias versiones si te da la gana. Pero sí que hay una ambientación detrás, hay una historia detrás, hay unos personajes detrás. Lo que ocurre es que esos personajes, pues muchas veces se adaptan a la ciudad en la que estás. Y es un juego de terror. Eso es quizá lo más esencial, un juego de terror, de horror, me gusta más a mí. Quizá una distinción entre el horror y el terror, porque yo particularmente no me gusta nada el terror de jumpscares, del susto así horrible y repentino, ¿no? Y en cambio sí me gusta mucho más el terror psicológico y bueno, pues tiendo a hacer esa distinción, ¿no? Entonces sería más de horror, más de horror progresivo en el cual vas viendo cada vez como las cosas se van poniendo más y más horribles y más horribles y más horribles. Pero tiene fantasía en el sentido de que hay magia. Es un tipo de magia, además, es tosca y requiere y es pesada y requiere hacer cosas para que salga, y además no siempre sale como uno quiere, pero es lo bastante maleable como para poder utilizarla como una herramienta de interpretación, pues una herramienta para crear la historia. Es urbano, es un juego urbano, está pensado para jugarse en ciudades y en ciudades, o sea, una ciudad demasiado rural o demasiado anticuada no le pegaría al juego, por eso digo tiene que haber empezado la industrialización. Y luego hay un concepto que es bastante común a casi todos los autores en los que me he inspirado. O sea, yo, evidentemente hay mucha inspiración, en el propio libro ponemos algunas referencias y se pueden ver, algunas referencias son más obvias que otras, pero bueno, cualquiera que vea el juego y juegue, pues puede entender que, pues eso, que yo
me comería todo lo que cagase Kafka. Quiero decir, es lo que se nota. Y hay referencias a Lorca, y hay referencias a Alex Proyas y su Dark City, y hay referencias a Matrix, y hay referencias a muchas cosas, ¿no? Pues eso, a ciudades, eh, pero sobre todo al concepto de alienación. Es decir, para mí el concepto de alienación es bastante importante. Ese concepto marxista en el cual te quedas alienado de tu trabajo, hay una separación entre tu trabajo y tu vida real, ¿no? Ahí tendríamos la serie Severance también Ujú. como ejemplo. Sí, Pues esa alienación, muy al dime. pelo la comparación esa, ¿eh? Con Sí, y Severance. fíjate que Severance la he visto después, pero que es después de escribir el juego. Pero es verdad que cuando la vi dije, sí, efectivamente, aquí hay un poco ese gusanillo de, de Ciudad Telaraña. La idea de la alienación es que los jugadores al final el horror lo sufran a base de que cada vez su vida normal se va alejando más y no solo alejando, sino deteriorándose. Es decir, ahí lo veremos cuando hablemos de las mecánicas de juego en la siguiente quedada que tengamos para hablar de esto, pero digamos que las dinámicas de juego hacen que la realidad suya se les vaya deteriorando y que vayan teniendo que entrar en un entorno pues alienígena para ellos, extraño y que esa separación en sí misma sea fuente del horror, ¿no? Ese sería un poco el objetivo del juego. Y luego pues le quise dotar de algunas particularidades. Por ejemplo, que en esa ciudad nadie sueña, es decir, el concepto de sueño ni siquiera existe, no, la gente se acuesta y se despierta a la mañana siguiente y entre medias no ha pasado nada. Y todos entienden que eso es lo lógico, que no pase nada entre medias porque estás dormido, estás inconsciente y ya está. Y no notas ni sientes nada. Entonces la gente no sueña, o más bien cree que no sueña. Eso es un poco lo que pasa. No, tampoco quiero destripar mucho más porque por si hay jugadores que están El, viendo esto, pero la gente cree que no sueña, o más bien cree que los sueños son otra cosa. Y ahí hay una de las separaciones. Ese fue uno de los conceptos que me llegó así. A veces dicen que hay escritores que trabajan desde el mapa, otros desde la ruta, otros desde la visión. Yo suelo trabajar mucho desde la visión. De repente me llegó un fogonazo y estaba yo leyendo Nueva York, Ciudad sin sueño, de Lorca, y me llegó, ¡pum!, el fogonazo. Y dije, en esta ciudad no sueña nadie. Y luego decidí que fuese una ciudad cerrada, es una ciudad de la que no se puede salir. Y además de la que no puede salir nadie. Y cuando digo nadie, quiero decir que ni siquiera pueden salir los carceleros, que es un concepto que sí tienen otros juegos. O sea, que lo hemos visto, lo puedes ver en Cult, por ejemplo, lo puedes ver en Wuxia. Hay juegos que trabajan eso, ¿no? Una ciudad cerrada de la que no se puede salir y hay un motivo por el que no se puede salir y forma parte de esto esa gran conspiración. me recuerda un montón a la peli de Dark City que Sí, antes has nombrado. Tenemos un montón de ingredientes. Perdonad porque llevo un trancazo importante, pero voy a intentar que gangosear lo menos posible. Eh, tenemos un montón de ingredientes. El concepto ese de que la gente no sepa lo que significa soñar es fundamental, es un puntazo. Es un juego, sí que tiene, es un juego marxista. Eso, eso está sí. bastante claro. Y luego tenemos toda la. Sabemos que es de horror y sabemos que es una ciudad en la que no se puede salir. ¿Algo más concreto de Ciudad Telaraña? O algo un poco Pues más porque son como más, muchas. más concreto, Tenemos, eso todos, son todos los ingredientes que tenemos, pero. a ver, quedaría un ingrediente que es la conspiración, ¿vale? O bueno, dos ingredientes si quieres. Uno es la conspiración, es decir, hay una conspiración por detrás, hay alguien manejando los hilos y alguien que hace que la ciudad funcione como funciona en contra de, digamos, la gente común.
Y entonces, pues, como efectivamente el concepto en el cual la gente común tiene que unirse de alguna manera para generar algún tipo de revolución, pues es muy importante en Ciudad Telaraña. Lo que ocurre es que siempre se empieza jugando, lo suyo es empezar jugando en un momento muy primario de la revolución, en el cual hay básicamente grupúsculos que tienen que ir con muchísimo cuidado, que tienen que ir moviendo las cosas muy despacio, que tienen que trabajar juntos, que tienen que trabajar con cierta, pues bueno, pues con organización. Básicamente se tienen que organizar. Entonces, esos serían los ingredientes: horror, fantasía urbana, alienación, conspiración y revolución. Serían un poco los ingredientes de esto. Luego, si quieres, podemos hablar de concretamente de quiénes están ahí detrás controlando, que yo creo que es una de las partes también interesantes. Vale. Pero como le hemos dado le hemos echado un vistazo así al panorama general de Ciudad Telaraña, ¿por qué no le echamos un vistazo a alguna cosa de lo que has estado maquetando tú? Así también salivamos un poquito con el material que vamos a tener ahí Vale, con el que vamos a jugar directamente. vale. Como decíamos antes, que tenemos que tenemos avanzada bastante la maqueta, voy a enseñaros un poquito el aspecto que está tomando el juego sobre el papel. Vamos a cambiar. Y bueno, Jacobo, tú lo estás viendo desde ahí. Me voy al capítulo de creación Sí. de personas. Eh, De hecho, aunque ya me habías enseñado algunas páginas sueltas, esta es la primera vez que veo tantas páginas, o sea, que veo el material así tan avanzado. vale. Pues, uy, me pongo un poco nervioso al mostrar el trabajo. Bueno, esto que estamos viendo es un inicio de capítulo. Concretamente el de la creación de personajes. Y bueno, a la hora de... Yo me he enfrentado a parte de toda la maquetación a realizar también el arte del juego. Me encantaría que fueran ilustraciones totalmente, o sea, de ilustraciones, pero como yo tengo unas limitaciones para ilustrar, por lo que me he decantado es por buscar fotografías que pudiera usar, casi todas sacadas de Unsplash o de Pexels y de sitios de libres, y transformarlas, retorcerlas, darles este tono. Además, el verde es como el color del juego, que también fue como una decisión muy basándome en la propia inspiración que había tenido Jacobo. Hablábamos de Dark City, hablábamos de Matrix en ocasiones, hablábamos de este tipo de referencias visuales, y como que tenía muy claro que el verde era un punto en común entre todas ellas también. Además es un Eh, color muy asociado a la enfermedad, Ujú, el verde, sí, a lo enfermizo, a lo... claro, entonces Este eh, verde al menos, este tono. sí, y durante toda la maquetación y todo el arte vamos a estar jugando con esa manera de no demostrar, sino de, de evocar eh, pues el mundo de Ciudad Telaraña. Entonces aquí vemos también otro aspecto de cómo está quedando todo. El principal objetivo, también yo como director de juego y, bueno, rolero, que me encanta leer rol, tenía bastante claro que tenía que ser muy sencillo, muy fácil de ubicar todo. Prácticamente todo te salta. Usamos una retícula en la que me puedo basar para destacar cosas, usar
pues este tipo de titulares sobre el físico en los atributos y todo eso para destacarlo, que de un primer ojo ubique dónde están las cosas. Y, y también jugamos con las líneas en la parte superior, con las líneas así que están como deformadas con ese juego de la propia tela de araña. Y bueno, una tipografía así muy recta, que es súper elegante, es súper moderna y además contrasta un montón lo recta que es con luego las líneas que vamos a estar jugando. El verde, como os decía, es lo que domina, pero en todo el arte que está dentro en el propio cuerpo, en la tripa, en las hojas que no entran, que no sirven de entrada de capítulos y tal, pues sí que hay un tonito rosita para... Si juego con algún otro tono, bueno, pues para darle contraste y para darle variedad. Y aquí ya pasaríamos a la parte del sistema de juego, que me sirve también para mostraros un poco cómo queda la maqueta en los bloques de texto que sirven para, bueno, pues para contar, para explicar las mecánicas, y este otro bloque, el que para más a la izquierda, que son los ejemplos. Y esto pues, como veis, acaba dejando unas formas en el pliego muy interesantes, muy variadas, que hacen la lectura bastante divertida. Aquí hay un hueco, pero es porque hay unos recursos que tienen que ir ahí que todavía no he podido generar, como este de aquí abajo. Esto también queremos jugarlo, estos mensajes así como secretos. Siempre se juega a lo que se ve y lo que no se ve, ¿vale? Porque el juego es un poco así. Tenemos lo que conocemos, pero también existe otra pátina por encima de nuestra vida mundana que los personajes no conocen. Aquí hemos estado haciendo una cosa que es buscar grafitis, Mm. mensajes que tuviesen un poco ese, ¿no? O sea, que reflejasen un poco la ambientación, el tipo de juego, ¿no? En este caso, pues el mensaje que hay aquí, pero pues esos mensajes que pareciesen grafitis en una pared animando a la gente a hacer algo, ¿no? Mm. Y a mí particularmente me gusta de la maqueta, que lo dije en su momento, me gusta este estilo que en algunas partes, sobre todo las que tienen así o menos recursos, las que son como más cuadriculadas, por ejemplo, las dos primeras páginas de la creación de personajes, ese rollo un poco como de catálogo, ¿sabes? O de libro como muy formalito de artes o de catálogo comercial, ¿sabes? Ese estilo a mí me gusta, ya no solo porque sea claro, sino porque creo que un estilo más desenfadado, más... no sé cómo decirlo, pero es un estilo que refleja pues esa alienación que queremos, ¿sabes? Sí, tiene esa parte. Sí, tiene esa Ese parte rollo como frío. de. Ese rollo Sí, frío sí, de, sí. de- de informe de multinacional. Sí, es que ¿Sabes? Una multinacional le manda a sus empleados un informe eh, hay un. pretendidamente bonito, pero frío. Sí, pero luego tiene las líneas que rompen. Sí que hay me acuerdo además de cuando vi Severance, de fijarme también mucho en la gráfica y en el propio diseño de Severance, porque está muy guapo. Y sí llegar como a esa conclusión también, pero a la vez, con el tema del arte, por ejemplo, aquí o en esto de aquí, que se juega. Pues aquí en estas ilustraciones, para el que hable un poco mi idioma en este momento, estoy separando los canales de RGB de las capas en Photoshop. Entonces se generan esos bordes verdes rojos y se hace la imagen más difusa y evocadora. No sé cómo, pero esos dos
esos dos temperamentos funcionan bastante bien, porque por un lado, eso, con el tema del arte, de las fotografías y tal, yo pensaba y además por las referencias que tenemos, yo pensaba como en fanzines noventeros o en algo como muy de Ujú. fotocopia, ¿vale? Y a la Sí. vez algo como muy corporativo. Y, y Sí, me gente, que recuerda, funciona muy bien. Funciona muy me bien el recuerda me recuerda la contraste. Mira, por ejemplo, portada. aquí. ¿En dónde estás? Que no veo la, a Me he ido a la veces. página 80, perdona, claro. Ujú. La página 80 que hay una tabla, pero las líneas están como rotas dentro de este mundo tan reticulado. Y funcionan muy bien. Es que si vemos, por ejemplo, en la. Sí, claro. Es que da esa sensación un poco también onírica, ¿no? Estaba viendo si vamos a la página 70 no, 68, 69, tenemos la portada de lo que es el sistema de juego. Ujú. Es que me recuerda a series ochenteras o noventeras cuando querían hacer ver que el personaje estaba soñando o estaba en una dimensión paralela. ¿Sabes Mm. lo que quiero decir? O sea, aquí un rollo Doctor Who, un poco también. Ujú. Sí, sí, sí. No sé, yo ya, claro, luego ya me imagino yo cosas, ¿sabes? Esto es como cuando vas a. Que no sé si es lo que pretendías o no, pero. Claro, yo tenía que jugar con fotografías encontradas, Ujú. con material encontrado y luego transformarlo. Entonces o sea, la ambigüedad ha sido algo con lo que tenía que jugar a mi favor. Ujú. Y, y está quedando muy bien. Estoy muy contento con este trabajo, de verdad. Yo la verdad Eh, estoy contento con lo que veo. ¿Qué quieres que te diga? Eh, Me parece que, hombre, yo creo que además, y esto sería recomendación para toda la gente que vaya a trabajar de esta manera, creo que hicimos un buen briefing inicial. O sí, sea, nos sentamos los dos a hablar mucho nos de estuvimos cómo pasando veía yo el juego, de cómo lo referencias. veías tú. Ujú, Incluso cambiamos un poco propuestas iniciales, pero hubo mucho briefing. Yo creo que eso es importante. Que haya, por un lado, mucho briefing inicial, que hablen quien escribe y quien diseña, que hablen mucho de lo que buscan, y luego confianza, claro, o sea, confiar en que tú sabes más de esto que yo, que me tengo que fiar de. de hecho, al inicio sí que te iba pasando muchas cosas de las que iba haciendo y luego luego ya cuando pillé carrerilla, sí que dije, bueno, voy a reservarme unas cuantas cosas para que sean un poco sorpresa, a ver qué le parece, como que ya me había ganado. Bueno, ya me había ganado, sí, ya lo teníamos ganado, pero que la Ujú, confianza estaba. Quiero hacer ya vamos a pasar a seguir hablando de Ciudad de la Araña, luego enseñamos alguna cosa más de la maquetación, ¿vale? ujú. Eh, quiero enseñar una cosita. Lo tengo medio preparado. Ahora voy a cambiar el pantallazo y se va a ver. Y se va a ver otra cosa. Pero bueno, a ver, déjame. Lo que quiero enseñar es. Ahora mismo me he ido a la página de. Ay, no te lo pasaba a ti, Jacob. Bueno, me he ido a la página a al inicio del capítulo de creación de personajes y quiero mostrar eh, dónde es de la foto original. Entonces voy a irme aquí un segundito y aquí la podemos ver. Entonces, a ver si puedo mostrarla un poco mejor. Esta es la foto. Esta es la foto original. Y bueno, y así es como finalmente acaba, para que veáis. Que por supuesto, 100%, 100% no he usado nada de ella para la creación de absolutamente nada. Aquí hay
pico y pala a cascoporro. Es otra de las coincidencias que teníamos. Vale, pues dejo de compartir esto. Nos vamos al principal. Y vale, pues continuamos. Bueno, pues realmente hay poco más que contar sobre la ambientación en general que no provoque spoilers un poco excesivos. Es que yo creo que sí que es importante porque es uno de esos juegos campaña en los que te va a gustar traer a la mesa de juego a gente que empiece sin saber nada de él y que vaya averiguando poco a poco, vaya descubriendo poco a poco y vaya pasando de ser un juego cada vez, pues eso, cada vez más de principiantes enfrentados a algo horrible a gente que va consiguiendo cosas y mientras va consiguiendo, pues el mundo también se desmorona a su alrededor, ¿no? De hecho, hay una cosa más, que es que hay una cuenta atrás. O sea, en Ciudad Telaraña, en algún momento, y nadie más que la dirección de juego sabe cuándo, en algún momento va a pasar algo espantoso. Y ese algo espantoso además no lo saben las personas normales, no lo saben las personas que gobiernan la ciudad. Solo hay una persona, un ser que lo sabe, que puede ocurrir eso, pero incluso ella no sabe si de verdad va a ocurrir o no. Es un miedo que tiene, pero no sabe que en realidad ese miedo es así, ¿no? Entonces hay que jugar un poco con eso. Hay que jugar un poco con eso y con el descubrimiento poco a poco. Pero bueno, con respecto a quienes manejan el cotarro, hay ciertas personas que manejan el cotarro. Y utilizo el término personas porque tienen inteligencia, tienen agencia, tienen decisión, pero no son humanos. Hay que decir que no son humanos. No voy a desvelar qué son, pero desde luego no son humanos. Tienen bastante poder propio, personal, o sea, tienen capacidad para hacer cosas con bastante fuerza. Lo que pasa es que sí que es verdad que necesitan cierta ritualidad para hacerlas. Entonces, eso es parte del juego, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en la primera partida que jugamos de Ciudad Telaraña en Mandibulario, en el cual uno de los personajes consigue esquivar el ataque de una criatura y esa criatura lo único que consigue es hacerse con un mechón de pelo del personaje, ¿no? Y eso se queda como una descripción sin más. Me han dado un tirón de pelos, ya está. Y hay un momento dado en el que eso tiene consecuencias, porque alguien necesitaba un trozo de uno de los personajes para hacerle algo a distancia, ¿no? Para que entendáis un poco el tipo de magia de la que estamos hablando, ¿no? Es una magia muy ritualizada y que requiere de un trabajo previo para hacer cosas, pero que luego pueden ser cosas graves. A pesar de tener este poder, estas personas, estos seres, a pesar de tener ese poder, se esconden. Se esconden de los propios humanos, se esconden de la propia gente a la que tienen controlada, incluso casi esclavizada, se esconden de ellos. Porque los propios humanos llevan dentro una cierta capacidad para enfrentarles. Y esa capacidad, pues si la desarrollan, ya hubo un pasado en el cual ya ha habido, digamos, otras revoluciones anteriores, ¿no? Entonces, ese miedo les hace llevar a ese control y a esa forma de dominar a los humanos que sea silenciosa. ¿Y cómo lo hacen? Pues no se llevan particularmente bien entre ellos, son familia. Son familia, pero imagínate que son familia todo el rato en cena de Navidad. ¿Vale? Esta es una familia que están todo el rato como cenando en Navidad. Entonces, ahí salen todas esas rencillas, ahí salen todos esos dolores, pero se necesitan un poco unos a otros. Y entonces, aunque se llevan mal, han decidido que una forma de llevarse mejor y de no pelearse es repartirse espacios. Y cada uno tiene un ámbito de control. Y cada uno de esos ámbitos de control son básicamente medios de producción, porque para eso estamos, como decíamos, en un juego marxista. Y entonces, pues hay quien maneja los medios de comunicación, hay quien maneja
la industria, hay quien maneja la educación, hay quien maneja la sanidad. Cada una de estas criaturas maneja uno de esos medios de producción o servicios de forma de controlar la ciudad. En la sombra, porque se En la supone sombra. que tal y como son no se muestran. Efectivamente, de hecho, tienen dos aspectos. Tienen capacidad de mostrarse, pero también tienen un aspecto propio, un aspecto, pues, su aspecto natural. De hecho, bueno, de hecho, eso es una de las partes, digamos, más... una de las partes en las que puede jugar la dirección de juego, que es que a veces, claro, esta gente sí utiliza sí tiene sicarios, sí tiene humanos que les ayudan, ¿no? Pero claro, esos humanos piensan que son otra cosa, los deifican y a veces hacen imágenes de ellos. Entonces ahí también se juega un poco con eso, ¿no? Porque bueno, al final necesitan gente un poco que maneje los hilos, necesitan capataces. Todos necesitamos capataces y los tienen de distintos tipos, ¿no? Esa es la forma que tienen un poco de subyugar a los humanos, y los humanos pues tienen con el tiempo que ir averiguando cosas, ¿no? Tienen que descubrir quiénes son en realidad, por qué les tienen miedo, a qué tienen miedo por encima de ellos, quién hay por encima de ellos, por Mm, qué incluso cuando están este grupo de personas a solas entre ellos. ¿Sabéis cuando las familias se juntan en las cenas de Navidad y están hablando de cualquier cosa y de repente alguien dice, sí, porque fulanita se ha divorciado y baja la voz, porque hay ciertas palabras que se dicen en voz baja? O sí, menganito, ya sabes, tuvo cáncer y bajan la voz, ¿no? Ese tipo de palabras que la gente dice en voz baja, o su hijo es rarito. Pues cosas así, ¿no? Pues digamos que esta gente, estos seres, si se juntasen a cenar en Navidad, dirían en voz baja, mencionarían en voz baja a la araña, que es quien da un poco nombre a la ciudad. ¿Quién es la araña? ¿Dónde está la araña? ¿Por qué le tienen miedo a la araña? ¿Qué sabe la araña? ¿Qué no sabe la araña? La araña también se esconde, la araña, también es vulnerable la araña. Hay también, entre la familia, pues también hay una traidora de clase. Si hablamos de clases sociales, pues incluso dentro de estos privilegiados que gobiernan la ciudad, hay una traidora que parece estar ayudando a las células estas de humanos que se están revelando, pero también tiene su propia agenda, también tiene sus propias intenciones, y al final no deja de ser una privilegiada, y los privilegios pues afectan, ¿no? Entonces esto es lo que hay, ¿no? Es que, claro, si quieres ahora a nivel gráfico podemos ver un poco en qué nos inspiramos o cómo son, porque tengo que decir que no son humanos, pero son híbridos, de alguna manera. Hay toda una historia en Ciudad de la Araña, la ambientación viene especificado qué es lo que ha ocurrido a lo largo de los tiempos, por qué la ciudad está aislada del resto del mundo, si es que existe el resto del mundo. Entonces, bueno, ahí están esas explicaciones que, como digo, tampoco quiero adelantar mucho porque sé que nos ya, están leyendo nuestros propios jugadores, ¿no? a mí Pero, dime. se me ocurre, sí, podemos mostrar esto, se me ocurre si quieres, eh, que estaría bien a lo mejor hablar un poco del tipo de experiencia o de tipo de aventuras que se pueden jugar con el juego, y que si te sientes más cómodo para desvelar alguna cosa, en un momento dado podemos decir, vale, a partir de aquí hay spoilers, Sección solo para dirección de juego. por ejemplo. Si quieres lo podemos dejar Ujú. al final o... Vale, si queremos al final podemos decir, podemos hacer Y eso. es que te Para que veo los directores de súper juego... contenido y... Vale, vale, sí, y es verdad, estoy pensando constantemente en nuestra mesa de juego, nuestra propia mesa de juego, y
y en no quitarles, ¿sabes?, el gusto del descubrimiento. Pero es Vale. verdad que demonios, tenemos directores de juego que querrán saber Claro, entonces de qué va esto tan contenido. claro, pensando ahora mismo en jugadores, si te parece bien, hacemos como un poco el tipo de aventuras o tipo de experiencia o algún ejemplo de que se puede jugar, porque yo ya estoy pensando en momentos de revelación, en momentos de descubrimiento, Ujú. pero eso lo vas a describir mucho mejor tú. Vemos unas cuantas páginas, si quieres, del arte de los monarcas y todo esto. Ujú. Y ya pasamos a una sección totalmente, totalmente sección alerta spoilers, en la que cuentas un poquito, te quedas a gusto y con esto empaquetadillo. Vale. Pues yo creo que a nivel de juego, casi siempre se va a empezar por aventuras sencillas de descubrimiento de aquí pasa algo raro, que probablemente se confundan con historias de terror más tradicional o más normal, ¿no? En los cuales pues parece que hay algo que está matando a alguien, o alguien va a por vosotros, o por qué de repente vemos tantos gemelos, o por qué de repente nos han despedido a todos y todos hemos sido contratados en este sitio. Si Mm. ocurre algo raro, O cosas como que de repente te des cuenta de que te han estado siguiendo o que tienen tus datos y vamos, un informe de qué haces cada día de tu vida. efectivamente, O sea, un poco de incluso, conspiración ahí. incluso el descubrimiento de que sí sueñas, de que efectivamente, que sí que hay sueños, pero tú los recordabas de otra manera. Ese es el Porque más claro, gordo. una cosa que, bueno, lo podemos ver luego en la sección spoilers, ¿no? Pero Mm. descubrir que sí sueñas, por ejemplo. Y luego está, una vez que ya has tenido el primer shock de descubrir aquí pasan cosas raras, normalmente vas a ser captado por una de estas células rebeldes y te van a explicar que tienes una responsabilidad, que hay que liberarse y que además ya estás metido en el ajo y que van a ir a por ti. Entonces, dado que van a ir a por ti de todas formas, poco tienes que perder uniéndote a esta célula, ¿no? Y ahí, pues normalmente serán historias en las cuales ya habrá una dirección y un objetivo concretos, del tipo de. eh, Porque hay que aclarar que aunque entres tú en una célula de esta organización, en esta organización no todo el mundo sabe todo, y además en muchos casos les están un poco guiando fuerzas externas, ¿de acuerdo? Que no controlan al 100%. Entonces, realmente juegan a eso, un poco a ser, digamos, la carne de cañón de un juego que está por encima de ellos, pero incluso siendo esa carne de cañón, tienen oportunidades de irse liberando, ¿no? De ir aprendiendo más, de ir conociendo más cosas, pero realizando tareas, que esas tareas pueden ser que alguien de los vuestros ha desaparecido, puede ser que alguien está distribuyendo un medicamento que está produciendo ciertos efectos, puede ser porque, por ejemplo, algo que hacen estas criaturas que controlan Ciudad Telaraña es manipular la gentrificación y edificación de los barrios. Es decir, recordemos que la ciudad no crece. Entonces, hay que hacer un control de la población, y ese control de la población se hace de dos maneras. Una de ellas, luego la cuento, y otra de ellas es controlar los barrios. Gentrificar unas zonas, abandonar otras, quitar servicios aquí, poner servicios allí, dejar tirada a la gente aquí, potenciar que vayan a trabajar allá. Pueden ser barrios incluso limítrofes. La ciudad puede ser tan grande como queramos. O sea, podemos hablar de un México capital, una ciudad gigantesca, monstruosamente grande, en la cual se puede uno mover en muchísima distancia y ir desde lo rural hasta lo más urbano, ¿no? Pero al final está cerrado, entonces ellos utilizan esas estrategias, y a veces romperles esas estrategias es una forma de actuar, es un tipo de aventura o de misión que podría haber.
sin dejar la parte de terror, porque claro, al final cuando tú empiezas, imagínate que los jugadores tienen como misión en un momento dado una huelga de inquilinos. Crear una huelga de inquilinos para destrozarles esa tarea. Y claro, eso va a hacer que reaccionen de alguna manera. Y ahí es donde entra el terror. El terror entra cuando de repente el líder de los sindicalistas que están organizando la huelga pues desaparece y solo queda un dedo amputado de él. O, o alguien empieza a seguirles al grupo de personajes jugadores y ese alguien que empieza a seguirles parece ser capaz de desaparecer cuando pasa debajo de una farola, pues ese tipo de cosas. Entonces, digamos que aunque están en una historia, digamos, de revolución, no deja de ser una historia de terror. Y luego, pues llega un momento en que los jugadores encontrarán partes de la ciudad de la araña que no son normales. Encontrarán dónde nació la araña, o encontrarán los límites de la ciudad y la estructura que la limita, o encontrarán ese sitio en el que todas las almas muertas están reunidas deseando vengarse, o ese tipo de lugares que hay en la ciudad que son extraños y a los que quizás los jugadores puedan acabar accediendo en un futuro y utilizarlos en su favor. Y mientras ocurre todo esto, además, la ciudad se va a ir deteriorando. Es decir, los sitios van a irse volviendo cada vez más peligrosos. Llega un momento que no puedes volver a tu casa, que tienes que cambiar de casa. Llega un momento en que ese amigo tuyo bibliotecario que siempre te daba una información muy valiosa desaparece, cierra la tienda y cuando tú entras en la tienda a buscarle te encuentras que ahora hay ahí una entrada a un lugar espantoso. Es decir, los lugares se van deteriorando, la ciudad se va volviendo cada vez más oscura y además de una manera casi inevitable. Los jugadores pueden hacer un poco por recuperar partes de la ciudad y volverlas de nuevo luminosas, pero, pero juegan contra una fuerza, contra una entropía mayor de lo que ellos son capaces de hacer. Así que vuelve a estar esa lucha contra el tiempo, ¿no? ¿Conseguiremos liberarnos antes de que la ciudad acabe carcomida? ¿O antes de que llegue el meteorito? Ese tic-tac que hay por detrás que va a llegar en algún momento. Pues ese es el tipo de historias que se podrían ir jugando. Puedes pasarte toda la vida jugando historias pequeñas, iniciales, de terror no muy, pues no muy grande, o ya si quieres jugar una cosa más similar a, no sé, a juegos como eso, terroristas, o es decir, si quieres jugar ya a juegos en los cuales realmente estás metido en el ajo y estás jugando casi como un comando de expertos en lo sobrenatural, pues también puedes jugar de esa manera. Pero bueno, está pensada para ser una campaña que va aumentando progresivamente. Vale, perfecto. Mostramos un poquito de... Porque de mecánicas será en la segunda parte, ¿no? Era la idea, que hablásemos de mecánicas Vale. en la segunda parte, que si no, yo creo que nos vamos a alargar Se mucho. va a alargar un montón. ¿Te Ujú. parece si muestro algunas cositas de la Vamos maqueta? a echarle un vistazo a los monarcas de la ciudad, a la gente que gobierna, si quieres. Vamos, lo que tuvieses pensado enseñar. Sí, aquí vamos a... Aquí vamos a ver las páginas en las que, bueno, pues hay una descripción de cada una de estas criaturas que ha estado creando Jacobo, y a cada una pues le ofrecemos ahora estoy en la parte del caudillo. Le ofrecemos pues le dedicamos una de las imágenes que hemos estado trabajando. Y aquí, como vais a poder ver, hay un montón de criaturas. Voy por el enterrador y todos estos pues serían como bueno, los más importantes, ¿no? Ujú. Yo pensé un poco en hacer, en inspirarme en el tarot o en los palos de una baraja, pero crear los nuevos, es decir, no utilizar
los mismos, sino pensar en eso, pensar en esos términos. De hecho, hay descritos más monarcas y príncipes de la ciudad que criaturas base, digamos, o que enemigos sencillos, porque al final el principal peligro casi van a ser otros humanos, ¿no? Pero sí, la idea era cada una de estas criaturas se encargase de un ámbito. Y claro, pues eso, hay algunas... Dime. No, nada, decir, estoy por empezar ya la parte de los príncipes, no sé si... Los príncipes serían... claro, los príncipes de hecho van a tener un aspecto un poco... Os he dicho que los monarcas son híbridos y los príncipes lo son aún más. Entonces, pues sean gente un poco más humana, digamos. Hay pocos príncipes. Aquí, esta gente viene de un genocidio. Bueno, hemos mostrado ya un montón de cosas. Para que veáis el aspecto que va teniendo y cómo va a estar, pues muy bien, yo qué sé, muy bien ejemplificado todo. Muy completito. Vale, pues lo dejamos. Dejo de compartir esto. Y... Vale, spoilers. Spoilers A partir de Manta. aquí, solo direcciones de juego. Lo que quiera contar Jacobo. De momento, para que se quede... Para que quede damos un segundo o dos para que os más marchéis. Sí. Para que no os estropeéis la diversión. 4, 3, 2, 1. ¡Fuera! ¡Hala! Cargado. Bueno, pues hace mucho tiempo, que pueden ser miles de años perfectamente, pues cayó un meteorito. No era un meteorito, era una oteca. La oteca es, digamos, el nido de una araña, ¿vale? Por eso la llamamos así, oteca. Y es básicamente una criatura extraterrestre que se podría parecer a una araña, en cierto sentido, en su forma, que cae a la Tierra, pero cae a la Tierra con amnesia y embarazada. Y entonces no tiene muy claro quién es, ni qué hace aquí, y por qué hay tantos huevos a su alrededor abiertos. Y bueno, pues decide, o sea, se va a crear la ciudad alrededor de ella, van a aparecer los humanos y los van, digamos, a criar, porque, digamos, vamos a decirlo, esta gente come humanos. Es así. Es un alimento que tienen. Lo tienen ahí, está disponible, los crían y los comen. Pero bueno, la propia araña tiene miedo de sus hijos, porque sus hijos, que son híbridos, que han sido creados, digamos, un poco a imagen y semejanza también de la humanidad, pues son gente muy violenta. Son gente muy violenta que no solamente se enfrentan a los humanos, sino que se enfrentan entre ellos, luchan entre ellos y se van exterminando poco a poco. Y entonces la araña se esconde de ellos. Además tiene motivos para esconderse porque, claro, la araña, una cosa que sí ha hecho es intentar protegerse. ¿Protegerse de quién? La araña es, digamos, esta criatura extraterrestre muy poderosa, viene de una civilización de la cual ella es una... Jacob, que bueno, estoy mirando mucho. No, o sea, fase sin spoilers, pero tampoco lo cuentes todo. Tienes razón. Tienes razón. Vamos a simplificar. Son extraterrestres, ¿de acuerdo? Y descendientes extraterrestres. Muy violentos, muy agresivos, muy controladores. Tienen a la humanidad esclavizada y
quieren salir de la ciudad. De la ciudad no se puede salir por una campana protectora, una telaraña que ha creado la araña, que le sirve para protegerse de ser observada a través del espacio por otras criaturas como ella que la están buscando. Esta es la estructura, digamos, de la situación. Entonces la ciudad está protegida, no se la puede ver desde fuera. Si hemos decidido insertar esta ciudad en un mundo real, tampoco se la ve desde fuera. Es decir, podría estar conviviendo con un mundo normal de humanos normales y esta ciudad está en mitad del desierto de Mojave y nadie la ve. Entonces la idea es esa, ¿no? Que hay esa criatura, la araña, que está escondida dentro de la ciudad porque tiene miedo de sus propios hijos y de sus nietos. Y ella no sabe si la están viendo, si no la están viendo, si la están buscando, si no la están buscando. Básicamente es un animal encerrado y escondido esperando una oportunidad. Claro, esa oportunidad se la puede dar, de hecho, la desaparición de sus hijos a manos de los humanos, claro. Con lo cual, pues bueno, pues podría conspirar en favor de los humanos, a pesar de que los humanos también puedan ser su alimento y que también pueda querer gobernarlos en su día. O sea, en su momento. Y los conspiradores, los pocos monarcas que quedan y los pocos príncipes que quedan, lo que buscan es a la araña. Quieren encontrar a la araña. Lo que pasa es que, claro, antes la buscaban más activamente. Ahora ellos son pocos, tienen miedo de autodestruirse, tienen miedo de que los humanos se rebelen. Y entonces están dedicando mucho más tiempo ahora a controlar a los humanos que a buscar a la araña. Y esa es un poco la situación que hay detrás. La araña ha creado una estructura mística también, que es la que hace que los humanos sueñen y que cuando sueñen todo lo que ocurriría o creen que les ocurriría fuera de la telaraña. ¿De acuerdo? Es decir, cuando un humano cree que viaja y que puede salir de la ciudad, lo que está haciendo es soñar, realmente. Y puede estar durmiendo 5 días mientras hace su viaje a Albuquerque y vuelve. Y vuelve a su ciudad porque es la mejor ciudad del mundo. Y han sido educados para ello, para pensar que es la mejor ciudad del mundo. Y este momento que suele estar, o por lo que hemos visto, suele estar relacionado con ese momento en el que los personajes pueden empezar a darse cuenta o pueden tener como indicios de sueño, de saber qué es lo que les pone en contacto con con esa otra realidad de alguna manera, que puede ser como una especie de Matrix de tener de encontrarte con un guía que te dé los a guías, tomar la pastilla organización, la pastilla roja. Esta organización que hay de humanos son los guías de la seda. Y esta organización de guías, pues en un momento dado, algunos de ellos son videntes, son personas que tienen capacidad para manipular la realidad de alguna manera, para tener esa magia, esa ciencia. Y claro, algunos de ellos pueden manipular los sueños. Entonces, cuando un humano sueña de manera natural, cuando un humano decide que quiere irse a una convención de cómics en otra ciudad, se acuesta un día y sueña que se levanta, que coge el avión, que va a esa convención, que vuelve. Hay una coherencia en ese sueño. Ahí es donde pueden contactar con esa persona los guías de la seda si creen que esta persona es un potencial aliado, pues haciendo que de repente el sueño sea como un sueño. Es decir, de repente estás en un sitio totalmente desconocido, no sabes qué haces ahí, no sabes quién es esa gente, es todo muy raro. Y claro, para ti es algo sobrenatural porque crees que está ocurriendo de verdad, no sabes que está ocurriendo en sueños. Y de hecho los sueños no son solamente sueños, claro. Y un poco los personajes son de alguna manera o tienen ese brillo especial a diferencia del resto de sus vecinos, pues porque tienen esa o han mostrado o han demostrado tener un poco esa conciencia de comunidad
que intentan aplastar todas estas criaturas bueno, pues con esta manera de alienarnos eh, en casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Y aquellos que de repente Correcto. se muestran interesados en un bien común son, digamos, los que son señalados como esos posibles nuevos miembros de la célula esta de los guías de la seda. Correcto, sí, efectivamente. En principio, lo que intentan fomentar los monarcas es que la gente no se lleve bien unos a otros, sino que compitan constantemente, que se pisen unos a otros, que intentar ser, si no puedes ser el primero, ser el segundo mientras haya un tercero. Digamos que eso es lo que fomentan. Y todas aquellas personas que se salen un poco de esa dinámica, pues son potenciales, son potencial alimento de los monarcas, pero también son potenciales miembros de esa revuelta, esa revolución contra estas criaturas extraterrestres. Ese es un poco el argumento central. Claro, y de ahí lo que hablabas antes, que puedes jugar aventuras de horror en las que veas un poco la punta del iceberg, ¿no? Uh -huh. De que se trate de una aventura de descubrimiento, de una aventura casi de sobrevivir porque no sabes cómo te has visto inmerso en una especie de conspiración, o avanzar más allá hacia que los personajes se vayan desarrollando, porque estos personajes también pueden acceder a habilidades especiales, Uh eh, -huh. se vayan desarrollando y se vayan organizando dentro de estas células rebeldes para intentar liberar al ser humano. Uh -huh. Entonces, claro, ahí tienes un abanico de posibilidades de juego que de repente te puedes ver ahí siendo un rebelde luchando contra el imperio O o, escapando, o o huyendo, o algo haciendo que otros totalmente escapen, survival, o... ¿sí? Sí, también. Efectivamente, hay mucho momento supervivencia, hay muchos momentos en los que se van a ver encerrados en situaciones espantosas y que la ciudad, pues eso, se va haciendo cada vez más chiquitita, cada vez tienes menos sitios donde ir, ¿no? Y eso lo intentamos reforzar con reglas, con mecánicas. Hay mecánicas que refuerzan esa sensación de cada vez me voy separando más de la realidad o de la propia ciudad. Lo que era mi casa no es mi casa y cada vez me voy dando más cuenta de que no es mi casa. Es un poco lo que van a intentar reforzar varias mecánicas del juego. Vale. Una pena que no entre en las mecánicas, porque hay mecánicas súper chulas que muestran esto y que refuerzan esta experiencia un montón. Pero las mecánicas las vamos a ver en el siguiente, ¿no? En el siguiente vídeo que hagamos, que Sí, si todo creo va... que Sí, merece la pena desgranarlas un poquito, meterse en profundidad, sobre todo incluso la gente que conozca bien el juego rápido y fácil, pues que vean las diferencias que existen, ¿no? Porque es verdad que la mecánica de tiradas va a ser la misma de rápido y fácil, pero hemos tocado bastantes cosas, de hecho algunas las hemos agilizado, y bueno, nos hemos ido un poco por la vena indie, digamos, pero bueno, yo creo que ha quedado bien. Yo creo que a la gente que le guste rápido y fácil, este sistema le puede gustar incluso como genérico para terror. Pero luego tiene otras mecánicas que son genéricas de Ciudad Telaraña, que están pensadas para jugar este tipo pues de ciudades que se van degenerando poco a poco. sí, funcionan y funcionan muy bien. Em, pues esto será, las mecánicas las vamos a ver si todo va bien dentro de un par de semanas, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí. Creo que eso, Entre sí, efectivamente. medias, si todo va bien, seguiremos la aventura de Nevará a medianoche, que tenéis la primera parte en el canal. Eh, Así que vamos a estar. Diciembre es el mes de Ciudad de Telaraña. Y conforme vayamos sabiendo un poquito más de cuándo termina el proceso y podéis conseguir el juego, pues
pues también vamos avisando. ¿Se te queda algo en el tintero? No, realmente es que claro, al final somos los dos que estamos haciendo el juego, hablando del juego, Ya, y sí. además yo creo que hemos trabajado a gusto. Entonces, yo creo que no merece la pena contar mucho más, porque lo vamos, o sea, que decir, la gente lo va a acabar viendo y yo creo que podríamos tirarnos muchísimo tiempo hablando de cosas Mm. hasta el mínimo detalle. Jo, Y si nos lanzamos. y lo chulo será también, pues, si tenemos la oportunidad de presentar el juego, de hablar del juego con otra gente, pues, con otros canales a lo mejor, pues hacerlo. Pero teníamos muchas ganas de empezar a hablar un poquito de Ciudad de la Araña porque además desde Mandibulario estamos anunciando que jugamos a Ciudad de la Araña, pero claro, nosotros sabemos lo que es Ciudad de la Araña, el resto no. Entonces, un poquito de empezar a presentarlo y de hablar sobre él, a mí me molaba la idea de hacerlo y así surgió la idea hasta del diario de producción de juntarnos y presentarlo un poco. Eh, pues nada, dentro de 2 semanas hablamos de mecánicas y con esto, en principio, lo dejaremos cerradico para cuando tengamos más noticias sobre el juego y empecemos otra vez a dar follón. Pues ya está, lo vamos a dejar aquí. Porfa, cualquier duda que tengáis, nos podéis contactar, encantados de hablar con vosotros. Dejarnos los comentarios en el vídeo de cualquier duda, o si nos buscáis en redes, en Blue Sky, si tenéis alguna pregunta o algún interés especial por saber cualquier cosa, pues nosotros encantados de hablar con vosotras y vosotros y contaros todo lo que os podamos contar, porque como veis hay mucho que desvelar. Eh, ¿Te parece bien? ¿Cierre? ¿Buen Me cierre? parece fenomenal. Me parece, me parece fenomenal. Yo estaré atento por si hay comentarios que pueda resolver yo y nos avisamos y os respondemos pues un poco las dudas que tengáis. Pero sí, probablemente cuando tengamos oportunidad de hablar del juego con personas externas, en un ejercicio menos interno, pues habrá quien le saque más jugo o nos haga esas preguntas incómodas Claro, nosotros que siempre que a nosotros igual nos gustan menos, pero que entiendo que a la gente, a los aficionados les puede gustar más. Bueno, la gente es buena. Eh, Gente buena, todo el mundo bueno. Pues ya está. Hasta aquí lo dejamos hoy. Continuamos dentro de... Bueno, la semana que viene seguimos con la aventura. Y dentro de 2 semanas terminamos los diarios de producción hablando de las mecánicas y de alguna cosa que nos hayamos dejado. Y por supuesto, si nos dejáis alguna pregunta, alguna cosa, como hemos dicho antes, pues también la retomamos en el siguiente vídeo. Y la respondemos. Muchas gracias por echar el rato con nosotros. Espero que lo hayáis pasado bien, que queráis saber más cosas de Ciudad de la Araña. Yeah, nos vamos. Vale, a descansar, señores. Venga, gracias. Hasta luego. Chao, chao.